momento, el recuento que hemos venido haciendo de toda esta serie que nos ha llevado de alguna manera cabalgando por la apertura de los diferentes sellos que nos hemos encontrado en Apocalipsis capítulo 6. Y como han visto ustedes hasta este momento, es coincidente que nos encontráramos con los primeros 4 sellos que hablan de manera simbólica y nos representan caballos. Es necesario que hagamos precisión al respecto, en el sentido de que no nos vamos a encontrar de forma literal con una carrera de caballos de diferentes colores en los cielos, en el Apocalipsis. Eso formaba parte de la visión que estaba teniendo Juan en ese momento, y hay que tener en consideración qué es lo que representan los caballos. ¿Okay? Los colores son también simbólicos y nos ayudan a hacer diferencia entre lo que el uno quería decir y el otro. Pero de cualquier manera, el caballo nos está planteando a nosotros una ubicación de poder, de potencia, de fuerza, de fortaleza, de ímpetu. Eso es lo que los 4 caballos nos dicen. Vamos a llegar entonces en este momento, ya tendríamos todos que estar seguramente muy expertos, por lo menos en conocer los colores que nos menciona la escritura a propósito de los caballos. Y hemos hablado, recuerdan, del caballo. El primero es el de color blanco. Aclaramos que no era el Señor Jesucristo por todo el contexto de lo que después se cuenta. Luego, ese color blanco representaba al poder religioso. Tenía coronas, que le fue dado poder para vencer, salió venciendo y para vencer. Luego nos encontramos con el segundo caballo, el caballo bermejo o el caballo rojo, que lo identificamos conforme Mateo 24 nos hacía ese paralelo con un poder bélico, ¿okay? De generar y crear guerras. Luego nos fuimos al tercer caballo, el caballo negro, que nos hablaba de la balanza y cómo había un poder detrás de dictaminar de alguna manera inflacionaria lo que afectaba al pueblo, ¿okay? En términos de alimentación, de precios, y lo concluimos como un poder económico que estaba detrás de todo esto. Nos encontramos después con el cuarto caballo, en el que el color decía que era un color amarillo pálido, recuerdan que hablamos, y esta amarillez estaba relacionada estrictamente con el jinete, que en el cuarto caballo sí se nos hablaba de quién era, o por lo menos a qué representaba. Descubrimos entonces que la escritura nos hablaba de la muerte, el poder para matar. Llegamos entonces al quinto sello. El quinto sello tiene una particularidad, y lo vamos a ver conforme nos adentremos un poco más en el mensaje. Pero habiendo hecho esta introducción, este recuento más bien, vamos a retomar entonces a partir de Mateo capítulo 24, versículo 28. Habíamos dicho que Jesús a sus discípulos le estaba diciendo, cuando ellos le preguntaron cuáles eran las señales del final de los tiempos y de su venida, Él les dijo una frase que para nosotros ha sido muy representativa, y fue: donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, que se iban a suceder una serie de eventos de manera tal vez simultánea, y que eso nos iba a indicar que cuando esa simultaneidad se presentara, íbamos a encontrar entonces una representación de lo que estaba sucediendo en la tierra. Entonces, estamos en este momento arrancando de nuevo, iniciando más bien el recuento, tomando en consideración Mateo 24. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué diferencia encontramos nosotros al respecto de los primeros 4 sellos con respecto al quinto? Lo decimos aquí en la diapositiva, y dice que a diferencia de los demás y anteriores sellos que tenían lugar, que los acontecimientos estaban narrándolos en el cielo, pero esos tenían lugar en la tierra. A diferencia de esos primeros 4 eventos,
Ahora entonces, todo esto estaba sucediendo única y exclusivamente en el cielo. ¿Ok? Lo que el quinto sello iba a develar tras su apertura nos transporta de nuevo al cielo. Aquí no nos cuentan algo que está sucediendo en el cielo y que va a suceder en la tierra. Es al contrario, nos cuentan algo que está sucediendo efectivamente en el cielo y que genera o podría generar para muchos tal vez una incógnita o varias incógnitas en relación con almas y con altares. Ya lo vamos a ver. Dice la escritura que había una aglomeración y la describe como alma. Vamos a leer de Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí nos encontramos entonces con que había un grupo de gente que estaba clamándole a Dios, ¿ok? Bueno, gente, para ser más específico, la palabra dice que las almas, ¿ok? Que clamaban a Dios para que hiciese justicia. Y la escritura nos describe que estamos hablando de los mártires. El quinto sello entonces hace su presentación, o se presenta más bien en representación de los mártires. Quiero que tengamos en cuenta algo para que lo consideremos al momento de la interpretación. Vamos a tener dos opciones: o tratar de mirar de forma teológica si los que estaban allí eran almas o no eran almas, o era una representación simbólica de lo que Dios quería darnos a entender, ¿ok? O en efecto era una simbología. Vamos a intentar un poquito mirarnos por ese lado. Sin embargo, quiero que hagamos una especie de referencia en Génesis capítulo 4:10. ¿Recuerdan ustedes el evento cuando Caín mata a Abel? Y Dios lo increpa a Caín diciéndole, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y pienso que esto es muy representativo porque estoy casi completamente seguro que ninguno de los que hayamos leído este versículo a este momento, no importa cuántas veces lo hayamos leído, imaginábamos que de manera milagrosa o tridimensional empezaron a salir gotas, partículas de sangre de la tierra y que cada una de ellas tenía una boca en ese núcleo, en esa célula, y esa boca gritaba clamando por la venganza o por lo que Caín había hecho sobre él. Todos entendemos entonces que lo que Dios está diciendo es que la sangre de su hermano clama desde la tierra. La sangre, es decir, lo que se había derramado, la acción que había tomado lugar. No literalmente, la sangre estaba abriendo la boca para cada gotica de sangre decir, ¿por qué me mataste? Es necesario mencionar esto para que entendamos desde otro aspecto a qué se refería Apocalipsis cuando decía que las almas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Les decía que esto nos iba a generar algún tipo de incógnitas y esperaremos no adentrarnos en el concepto teológico de si eran o no eran almas, pero sobre todo en lo que escatológicamente esto nos muestra, porque estamos hablando de los eventos que están por suceder. Entonces, si es así, es totalmente importante que comprendamos que Dios está dándonos a entender algo a través de ese mensaje. Y me parece, y quiero compartirlo con ustedes, que lo trascendental aquí no es si las almas estaban o no estaban, si las almas vivían o no vivían, si las almas tenían o no recuerdos, tenían o no memoria. Lo importante y lo trascendental aquí es que había un altar y en ese altar había almas. Al respecto vamos a tener un poco más de claridad. Se hace necesario que demos una pequeña mirada a lo que el tabernáculo significaba en términos de dimensión, de proporción y de distribución.
Porque aquí vamos a encontrar dos altares. El primero, que se encontraba a la entrada, el altar de bronce. En este altar, donde dice la escritura, se sucedían los sacrificios. Era ahí donde llegaban los animales, los sacerdotes cogían los animales que habían sido ofrecidos y los degollaban y ahí derramaban la sangre. Todo eso estaba dentro del tabernáculo. Una vez logrado esto, nos encontramos justo antes de entrar al lugar santísimo el otro altar, que es el altar del incienso. Aquí era en donde se ofrecían estos sacrificios que llegaban como olor fragante a la presencia de Dios. Recuerden que eso solamente lo podía ofrecer el sacerdote que estaba dispuesto para tal función. No era cualquier persona lo que lo podía hacer. ¿Y por qué es necesario que consideremos estos dos puntos de vista? A mi entender, por una razón importante. Porque la escritura que acabamos de leer en Apocalipsis nos habla de las almas que estaban en el altar o debajo del altar. Entonces tenemos dos elementos que son bastante ilustrativos. Almas, altar. Aquí estamos hablando de dos altares que se encontraban dentro del tabernáculo. Los altares siempre la escritura nos representa como el lugar donde Dios aceptaba aquella cosa que el hombre le iba a dar. En principio la sangre tipifica el pacto. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y por el otro lado, el ofrecimiento del aroma grato que llegaba delante de Dios, el incienso. En cualquiera de los dos casos era ofrecido dentro del tabernáculo y Dios lo aceptaba. Las almas, es importante que consideremos que lo que en este caso en Apocalipsis nos quieren dar a entender es que se está sucediendo una aceptación de parte de Dios de lo que sus siervos, profetas, mártires, quienes murieron de manera trágica o de manera brusca por guardar la palabra con denuedo de parte de Dios, estaban siendo presentados en el altar de Dios como un sacrificio que era acepto. Y nos encontramos con dos vertientes que las mencionaremos de manera rápida. En primera instancia, si nos quedáramos con la opción de que había un sacrificio de incienso, recuerden que lo que estaban diciendo las almas en el momento en que las presentan en Apocalipsis, querían decir, ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, se presentaba una comunicación directa de las almas con Dios. Es decir, en otras palabras, había una presentación de oración. Y recuerdan ustedes que la Escritura dice que nuestras oraciones son presentadas y puestas delante de Dios y que le producen a Él un olor fragante. Es decir, que las acepta. Entonces, si la opción fuese considerar el que las almas estaban allí hablando con Dios, estaban representando entonces un tipo de oración que llegaba delante de Dios. Y como está en el altar, la ubicamos como acepta de parte de Dios. Porque ya no estamos hablando del tabernáculo físico, sino la representación del altar delante de la presencia de Dios. Esto es en los cielos, en la visión de Juan. La segunda opción que tenemos es considerar el altar de bronce. Si las almas están hablando acerca de lo que sufrieron por mantenerse firmes en la palabra del Señor, es decir, que derramaron sangre. Y recuerden ustedes que la Escritura nos dice que en la sangre está la vida. En cualquiera de los dos casos, si no fuésemos por la vertiente de eran almas que estaban clamando a Dios, o eran almas que habían muerto, hombres y mujeres de Dios que habían muerto por la palabra de Dios, ambos estaban presentados o representados en el altar de Dios, dándonos a entender Dios con esto de que Él estaba recibiendo aquel sacrificio que de manera voluntaria o involuntaria en muchos casos, muchos de ellos llegaron a participar. Era necesario mencionarlo y por eso hicimos la referencia con Génesis, hablando de lo que hizo Caín sobre Abel, para que entendamos la simbología cuando Dios decía, la sangre de tu hermano clama a mí. En este caso las almas clamaban, pero no nos imaginemos necesariamente un cuerpo
etéreo o una nubecita blanca por aquí y otra por allá que clamaba con su vocecita diciendo: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque simbólicamente lo que se nos está diciendo aquí es que se presentó un sacrificio, ¿okay? Que ellos entregaron sus vidas por Dios y para Dios, y que en este momento Dios está diciendo: eso que hicieron lo hicieron por mí y para mí, y yo lo recibo, por eso están en el altar. Habiendo dicho esto, entonces vamos a abrir, vamos a mirar, como dijo el ser viviente en los 4 sellos anteriores a Juan: ven y mira. Vamos a mirar entonces ahora por qué la Escritura nos habla en este 6º sello de un terremoto que tomó lugar, que no había ocurrido antes, que no tenía precedentes. Y permítame, considerando y aprovechando el contexto, de incluir un término, una palabra que en este caso tiene que ver con desastres. Vamos a leer entonces lo que sucede en la apertura del 6º sello. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12: miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Recuerden que este evento también está descrito, fue cubierto en Mateo 24, 29. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el 6º sello? Ya lo saben todos: terremoto. Pero ojo, no cualquier terremoto. Y vamos a hablar de desastres, pero ojo, no cualquier tipo de desastres. Esta es la visión, o más bien la revelación que Dios nos está dando al respecto de esta serie de sellos, y en particular este 6º, que marca un hito, o más bien un inicio, de lo que sería el cómo se va a desenvolver la historia del ser humano otra vez ya en la tierra. Recuerden que se hizo una pausa en el 5º sello, regresamos al cielo, lo que estaba sucediendo era en el cielo, y ahora el 6º sello nos ubica otra vez en la tierra. Recordando, como dice la Escritura, que el número 6 normalmente tipifica al hombre, la humanidad, el ser humano como tal. Dice Apocalipsis que el 666 es número de hombre. Entonces, para que tengamos eso en referencia. Dice que el sol se oscureció, se puso como si se le hubiera puesto un silicio, oscuro completamente. Estos son eventos que han sucedido, están sucediendo, pero que en cualquier manera enmarcan lo que de forma natural, ¿okay? O por lo menos en el espacio, en el ambiente, tiene que ver con nosotros, los habitantes de esta tierra. Aquí quería hacer una reflexión a propósito del término desastres, pero con una serie de incógnitas que marcan la siguiente palabra. Y como pueden ver ustedes aquí, estamos hablando de desastres, y la pregunta sería: ¿naturales? En realidad, lo que está sucediendo, los terremotos, las circunstancias que se mueven alrededor del planeta en estos momentos, ¿son naturales? Vamos a ver qué nos muestra Dios al respecto. Hemos visto, ya todos conocen esta figurita, están familiarizados seguramente. No es una bomba de hule inflable, ¿okay? A la que uno se pueda coger para saltar de un lado a otro, como existen algunas. Todos ya seguramente asociamos esto con la figurita del famoso virus, el coronavirus. Tenemos eventos que suceden en el cielo, en la tierra, y vamos a hablar particularmente de algo que seguramente nos va a traer un poco de luz al respecto de esa incógnita que marcábamos en un principio con respecto a si los desastres en efecto son o no naturales. Porque pues Dios está a cargo completamente de la naturaleza. Sin embargo, va a llegar un momento, y ese momento seguramente está llegando, en el que el hombre, en su estupidez, perdóname la palabra, en su ignorancia, pero sobre todo en su orgullo, ha querido y quiere y pretende suplantar o tomar el lugar de Dios. Para el hombre, con su conocimiento, tratar de influir aún
en los asuntos y los temas ambientales y naturales, abriendo comillas para decir que busca su mejoría o busca el provecho que pueda obtener de ellos. Quiero que miremos con detalle que el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, nos dice algo que corre de forma paralela con el intento de interpretación que estamos haciendo de los eventos en los tiempos finales. Dice el libro de Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tengan en mente esta última palabra, esta última frase que dice este versículo. Dice que en los últimos tiempos, acercándonos a los tiempos del fin, la ciencia, ¿qué iba a suceder con ella? Se iba a aumentar. Y como nunca antes el hombre ha experimentado un crecimiento de manera exponencial en todo lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos. Nunca antes habíamos visto nosotros tantos y tantos avances. Es más, podríamos atrevernos a decir que en los últimos 40 o 50 años la historia del ser humano ha sido impactada de una manera poderosísima por todos los adelantos tecnológicos y científicos a los que el hombre ha accedido, que no habían tomado lugar, guardando las proporciones, en todos los años anteriores. Y para completar, tenemos algo. Dice la Escritura, en el libro de Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quienes alcanzan a notarlo, esto es un arbolito con un corazón hecho de nieve, es decir, un corazón frío. Dice que se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se multiplica la maldad? Porque hay ausencia de bondad en primera instancia. Pero seguro porque el hombre cada vez encuentra o quiere o pretende encontrar una manera de acercarse y encontrarse a sí mismo sin necesidad de asumir la guía que el Creador ha dejado para que nosotros lo encontremos. Esto por supuesto hace de que cualquiera que pretenda encontrarse a sí mismo, sus orígenes, su camino, su verdad y su vida, y no incluya a Dios con el plan perfecto para su vida en esto, entonces se aparta del camino del bien y camina en su propia y sola maldad. Continuamos entonces con algo que no sé si algunos estén familiarizados, seguramente no, tal vez algunos hayan oído mencionar el tema. Quiero hablarles acerca de un proyecto que es real, es verídico, no es sacado de una historia conspiranoica, ¿ok? Pueden ustedes googlearlo y seguramente van a encontrar. Estamos hablando de, estas son las siglas en inglés, pero que en español quieren decir Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Dice que es financiado por la Universidad de Alaska y las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Miren lo que busca este proyecto: simular y controlar los procesos de la ionosfera. Y para que tengamos claro, yo no lo sabía, no sabía que era la ionosfera, lo admito, pero es sencillo, el dibujo, la imagen, la gráfica nos la va a mostrar. La ionosfera es este círculo que se encuentra como a 50 kilómetros de distancia de lo que es la Tierra, ¿ok? Y que actúa como una especie de espejo. Es una capa a 50 kilómetros de la superficie terrestre y que a través de antenas, el proyecto HARP podría, dice, calentar la alta atmósfera y provocar una sobrecarga de energía para hacerla caer en cualquier parte de acuerdo a como yo lo quisiera, acudiendo al efecto espejo. Es decir, tenemos un emisor aquí, produce una onda, esta rebota en la ionosfera y entonces reflejada va a caer donde por cálculos ya la han acomodado que caiga. Uno diría, Andrés, pero me estás hablando de ciencia ficción, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué tiene que ver eso con el apocalipsis? Y como siempre les he dicho, tal vez nada o tal vez mucho.
Porque si el ser humano, como leímos en Daniel, al final de los tiempos, la ciencia se iba a aumentar y iban a suceder desastres naturales, la pregunta que se gestiona en un principio es, ¿qué tan naturales iban a ser estos desastres? ¿Ok? ¿Y qué capacidad tenía el ser humano de crearlos, de producirlos o no? Vital para que podamos entender el final de los tiempos y en qué momento de esa línea de tiempo nos podemos encontrar, o por lo menos que tengamos idea de qué puede estar sucediendo enfrente de nuestras narices. Esto da cuenta de el orgullo del ser humano, el propósito del ser humano que con este adelanto científico, con esta oportunidad que tiene de crear, de inventar, porque cada vez la sociedad, la comunidad más bien científica, tiene más personas con mucho intelecto, con mucho potencial, con mucha inteligencia, que se suman a la búsqueda de cómo mejorar cosas que para nosotros son obvias, que seguramente las podemos necesitar. Eso nos lleva a un concepto que vamos a mirar ahora de nuevo. La fusión de la tecnología, o sea, la ciencia, ¿ok? Vamos a ver lo que no solamente estaremos hablando de aparatos, de cosas tangibles, sino de aspectos que tienen que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra moralidad, con la ideología que tenemos acerca de la misma vida, la cosmovisión que llaman algunos. Esto está enmarcado dentro de lo que muchos pensadores científicos consideran debería ser el propósito del ser humano. Y cuando anexamos esto con la creación, o más bien el adelanto científico y tecnológico, nos encontramos perfectamente en un set de una película de ciencia ficción, pero que está tomando lugar en estos momentos, aquí y ahora, contigo y conmigo. Tal vez no nos damos cuenta, pero el que no nos demos cuenta no cambia el hecho de que esté sucediendo. Y vamos a hablar entonces de un concepto, no sé si nuevo para algunos, para otros sé que sí, es el transhumanismo. ¿Qué es este cuento de transhumanismo? No estamos hablando de que son humanos trans, ¿o sí? Vamos a leer un poco la definición que le dan los pensadores. Aclaro, no estamos hablando de dos o tres poetas bohemios que se reunieron por ahí en una cantina o en un bar, que tomaron 3 botellas de vino y decidieron filosofar acerca de la vida y entonces vamos a arreglar el mundo, como diría uno. Estos son conceptos de, abro comillas, pensadores que consideran de que el ser humano como raza debe y podría ser mejorado. Transhumanismo, ¿qué dice? Es un movimiento intelectual y cultural que afirma que no solo es posible, sino también deseable mejorar la condición humana a través de la tecnología. Recuerden, Daniel, especialmente mediante el desarrollo de la creación de técnicas para eliminar el envejecimiento. Y aquí esto, pues de pronto hasta nos gusta, ¿cierto? Porque particularmente las señoras, y por qué no los hombres también, dirían, qué bueno que podemos encontrar la manera de deshacernos del odiado, temido envejecimiento ilícito. Imagínense que la ciencia nos diga, y es lo que ha venido buscando el hombre desde sus inicios, cómo lograr evitar encontrarse con la pelona, cómo lograr evitar encontrarse con ese que cabalga el caballo amarillo, el pálido. Entonces nos encontramos con el hombre como especie diciendo, no solamente queremos hacer algo, sino que debemos hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Se está preguntando la sociedad. Y hablo de la sociedad médica, científica, filosófica, académica. Dice que cómo incrementar nuestras capacidades intelectuales, físicas y psicológicas. Y vuelvo al tema. Gloria a Dios por la tecnología. Gracias a la tecnología en este momento podemos estar transmitiendo a ustedes, los que nos encontramos aquí, pero también a los que nos pueden ver a través del canal de YouTube. Estamos pudiendo transmitir algo que Dios nos ha dado. Seguramente a ustedes no les parezca, seguramente piensan de forma distinta, pero gracias a esa tecnología podemos tener esta interacción, ustedes y nosotros. Pues no estamos satanizando la tecnología.
Aquí lo que estamos hablando es de lo que el hombre pretende hacer una vez tenga un dominio más que razonable de ella. Y a eso apunta el ser humano. Imagínense entonces ustedes la persona que quedó inválida o que perdió una pierna o una extremidad y entonces le hicieron la prótesis y tiene la mejor y última tecnología. Y alguien diría, ¿eso está malo, Andrés? No, pues claro que no está malo. Qué bendición que haya recursos, que el ser humano produzca de manera honesta y transparente recursos para mejorar las condiciones de vida de todos, incluyendo aquellos como los ejemplos que le acabo de mencionar. Sin embargo, como no todo queda en lo físico y no tangible, esto incluye, dice, condiciones físicas y psicológicas. Dice, en algunos casos, incluso se habla de mejoras morales del ser humano. Y esto a través, por ejemplo, de la administración de fármacos. Podemos encontrar entonces con que nos tengan la pildorita, la pastilla, para ser mejores personas. La pildorita, la inyección o la bebida que nos dice, con esto vas a amar más a tu prójimo. La pildorita, la pastillita o el ácido que diga, con eso te vas a sentir la mejor persona del mundo. Y no necesitas un Dios que te diga que está bien o que está mal, porque moralmente tú puedes recurrir a recursos externos, químicos o artificiales, que te van a decir que te encuentras bien. Recuerden, administración de fármacos. El transhumanismo tuvo su momento álgido cuando fue popularizado por un biólogo de apellido Huxley. Este se interesó grandemente en este concepto, pero lo enfocó en otro que está intrínsecamente relacionado, y es la eugenesia. La eugenesia dice que habla de la posibilidad de controlar la evolución humana para intentar mejorar nuestra raza. Y seguramente en las redes sociales hay mucho de esto al respecto de lo que está sucediendo y de los titiriteros que manejan los hilos de las naciones, de los gobernantes, teniendo en cuenta que la escritura nos dice que hay un gobernante de este mundo. El príncipe de este mundo es el que tiene el control de muchas de estas instituciones. No lo saben ellos, pero nosotros como creyentes no nos podemos dar el lujo de decir, no, eso ya es pensar demasiado fanáticamente, Andrés. Si llegáramos a esa conclusión, nos veríamos en tremendo peligro, porque la escritura nos habla constantemente de que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que sabemos que existe. Por lo tanto, no nos podríamos dar el lujo de decir o de concluir de que nada detrás de bambalinas está sucediendo, sino que lo que nos dicen es tal como lo dicen. Y lo que nos ponen a hacer es tal como nosotros lo vemos, simplemente. Hay mucho más detrás de todo esto. Dicen entonces que quieren mejorar la raza humana. Y este biólogo vio el transhumanismo como una manera de conseguirlo a través de las técnicas que se estaban empezando a estudiar en el contexto de la eugenesia. También estarían a favor de medicamentos, de fármacos, para aumentar, ojo con esto, las capacidades psíquicas del ser humano. Ya estamos viendo el impacto de algunos medicamentos que están empezando a extenderse. No sé si ustedes han visto cuando entran a mirar algo en sus celulares, aparece el Señor diciendo, ya no tienes por qué tomar este jugo verdoso, pálido, que se ve desastroso y que no es muy atractivo para tomárselo. Con esta pildorita tú te la tomas 2 o 3 veces en el día, y entonces tus impulsos, tus deseos, tu producción, tu cerebro va a dar todo lo que potencialmente está destinado para dar. Porque nos están diciendo de que ya es posible, de que ya hay alguien por lo menos buscando cómo hacer posible de que eso tome lugar y de que suceda. Esto mejoraría entonces la capacidad de concentración y la productividad en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes nos han encontrado cansados al final de una jornada tremenda de trabajo, particularmente los viernes, cuando se reúnen todos los quehaceres o los pensamientos que han tomado lugar durante la semana, y que físicamente el cuerpo se encuentra ya diezmado, agotado, y que de pronto nos dijeran, mira, tómate esta pastillita y te paras, tómate este energy drink y te paras,
tómate este y la televisión está llena ya de opciones que nos prometen revitalizarnos y darnos energía para que sigamos en ese frenesí imparable en que el medio o los medios nos quieren llevar. Tengan en cuenta entonces que estamos hablando de cómo el hombre tecnológicamente ha querido y quiere vincular sus conocimientos y sus descubrimientos para beneficio propio. Nada de malo aparentemente, pero no solamente estamos hablando de lo físico, de lo tangible, estamos hablando de aquello que no es tan tangible, más etéreo, pero que puede ser más significativo en la vida del ser humano. Estamos hablando de lo moral y lo psíquico. Hay dos puntos de vista cuando hablamos de transhumanismo, en términos generales. ¿Ok? Uno, el individual, y el otro, el colectivo. El individual habla de tener un mayor énfasis en las libertades individuales que permitan que el individuo sea el que decida qué mejoras se pueden aplicar. Es decir, usted como ser pensante y con capacidad de decisión tendría que poder decir si usted quiere después de los 30 años decidir de que ya no es usted más hombre, sino que ahora decididamente usted quiere ser mujer. Y por el hecho de que tome la decisión, entonces usted ya lo es. ¿Okay? No importa que fisiológica y bioquímicamente hablando su cuerpo siga siendo el de un hombre, el de un varón, como lo creó Dios, pero ahora usted tiene la posibilidad, dicen los pensadores y dicen los transhumanistas, de decidir en realidad qué es lo que usted quiere hacer. O que tal vez usted diga, hay un chip o hay una aplicación o hay un aparato que si yo me lo instalo, de que si yo me lo tomo o si yo me lo unto, esto va a mejorar mi capacidad de decisiones y yo podré tomar mis propias decisiones. Si yo quiero que mi hombro sea más ancho, entonces me instalo el aparato que hace que mi hombro sea más alto porque yo quiero parecer al jorobado de Notre Dame. ¿Okay? Hay algunos por ahí que locamente se quieren parecer animales y entonces se han hecho cirugías porque se identifican, por ejemplo, con un tigre. Dicen que son tigres. Y uno dice, esos están tostados, Andrés, esos son pocos casos. Es el principio de esa libertad de escogencia y de decisión que en un principio nos quieren plantear a todos. La segunda parte del colectivo dice que ponen el énfasis en la obligación, obligación colectiva de mejorar nuestra especie. Es decir, que ya no solamente yo como individuo tengo la responsabilidad de cuidarme y decidir por mí mismo y para mí mismo, sino que colectivamente yo tendría que estar pensando en cómo las decisiones o la manera de decidir que tengo acerca de sí mismo la puedo volcar para que colectivamente todos pensemos de manera igual y ya no tan singular. ¿Ok? Esto plantea entonces una mejora de la raza humana como un imperativo moral. Se nos dice, el hombre o la mujer que en estos momentos no considere que las circunstancias del mundo tienen que cambiar, moralmente está mal. Y por supuesto, eso tiene argumentos. Porque ¿quiénes de ustedes no quisiera de que se acabara la maldad, de que el mundo criminal fuese de una vez y por todas acabado, exterminado? Que ya la gente no sufriera, que no robaran, que no mintieran, que no hubiera corruptos. Pues, ¿quién no quisiera eso? Ese es el argumento que atrae, que invita a la participación masiva al respecto de cambiar y de que el ser humano es el que tiene la potestad y el poder para poder hacerlo. La responsabilidad moral que tenemos de mejorar nuestra propia raza, ¿ok? Esto trae de nuevo el concepto de la eugenesia. Recuerden, mejoramiento de la raza humana, pero no con intervención divina. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer con nosotros. El que quiso deshacer lo que Dios ha hecho con nosotros es otro. Y es quien seguramente está o se encuentra detrás de lo que estamos hablando. Introduciendo un concepto seguramente nuevo, por lo menos para mí lo fue. A mí no tenía la menor idea. El concepto, cuando yo escuchaba la palabra singularidad, yo decía, ok, pues es singular, es algo único. Y sí, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, pero entendamos el contexto. Dice que la singularidad, el concepto de singularidad visto desde la matemática científica, se refiere a un punto en el cual no pueden aplicar las reglas que aplican en situaciones normales.
¿Cómo así, Andrés? No es tan complejo como parece, de hecho es más fácil. Si yo voy caminando por una línea recta, y esa línea recta está en una tabla, digámoslo así, yo caminaría en esa línea recta hasta el final de la tabla. Una vez se acabe la línea recta en ese final de la tabla, de acuerdo al pensamiento científico, allí se presentaría una singularidad. Es decir, lo que antes era normal llegó a un punto donde dejó de serlo. Y en ese momento se presentó una singularidad. Eso lo estamos evidenciando nosotros en estos mismos momentos de la historia del ser humano. Llegó algo así de chiquitico, tan chiquitico que no se puede ver, que generó un punto singular, que hizo que el hombre en este momento se hable de antes de la normalidad y después de la nueva normalidad. Noten ustedes, dice la singularidad que es un punto en el cual no pueden aplicar las reglas que se aplican en situaciones normales. ¿Ok? Para los transhumanistas, la singularidad es un momento de la historia en el cual las normas de la historia, ojo a esto, las normas que históricamente han movido al ser humano a través de todo su eje histórico, ya no pueden ser. Y no podrían ser como estamos acostumbrados. No tendrían ya más valor. Y entonces alguien podría decir, Andrés, pero eso está bien, vamos a cambiar y a dejar a los corruptos atrás, ya no estarían a cargo, ya no estarían dirigiéndonos. ¿Qué hay de malo en eso? Para nada, no hay nada de malo. El punto es que moral, psicológica, sentimentalmente hablando, lo que nos están diciendo es que en aquello en lo que hemos puesto nuestros valores hasta este momento debe necesariamente cambiar para no regresar a ser lo mismo. Porque encontramos un punto donde la singularidad estaba manifiesta. El ser humano quiere ser singular y por supuesto sin Dios bastante singular va a ser. Tan singular va a ser que va a encontrar un punto donde esa línea recta que venía caminando mientras vivía, cuando se acabe, no podrá hacer absolutamente nada con el camino que caminó. Porque llegará un punto donde al acabarse esa línea, y hablo de la vida, se tendrá que encontrar con su creador. Pero el ser humano anda buscando la manera desde el principio de los días de cómo alargar, extender su vida. Pero ojo, sin la participación de Dios. Y esto nos lleva al siguiente y último concepto de lo que hemos venido hablando en el día de hoy. Andrés, ¿y qué hacemos nosotros hablando de transhumanismo, de singularidad? ¿Qué tiene que ver eso con terremotos, sexto sello? Estamos hablando del apocalipsis. Insisto, tal vez nada o tal vez mucho. Porque si hablamos de terremotos, eventos naturales, sobre los cuales, aclaro, Dios tiene el completo control. ¿Recuerdan ustedes a Jesús caminando por las aguas, deteniendo las tempestades, diciendo a los vientos que se detuvieran y que se alejaran, y los discípulos siendo totalmente impactados por el poder de Dios? Mientras Dios está presente, mientras Dios está en el lugar, mientras Dios está en el asunto, Él tiene control aún, por supuesto, de las circunstancias naturales. Pero imagínense ustedes este escenario, donde el hombre con poder tecnológico, creyéndose moralmente neutro y con las herramientas de pensamiento, pudiese siquiera intentar, y creo que lo está logrando, a afectar el entorno ambiental, el entorno natural, al punto de que una máquina creada pueda producir tormentas, huracanes, terremotos. Y me diría, uy, te la fumaste verde, Andrés. No tan verde, en realidad me tomé un tecito nomás. No fumé nada. Pero estamos hablando de lo que el hombre puede hacer y quiere poder hacer. Lo que las películas de ciencia ficción nos muestran no es otra cosa que el pensamiento de muchos que han volcado en un solo propósito: tratar de lograr de cómo hacer aquello que nos está mostrando en un guión de una película. Eso es lo que el ser humano quiere hacer y para muchos es inspiracional. Entonces, imagínense ustedes, el ser humano viendo un botoncito que podía decir que se produzca un terremoto y en ese momento Dios diga, ¿quieren jugar
al terremoto, entonces yo me quito y ustedes sigan jugando. ¿Qué pasaría con el ser humano? En el momento en que Dios haga eso, se haga a un lado. Por supuesto, en un supuesto caso, hipotético caso, retomando el tema del sexto sello, donde Dios no tuviese ya control, no porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque lo dio, lo entregó, para que el hombre en su ignorancia siguiera aplicando ese conocimiento que cree que lo acerca más a sí mismo. Tendríamos un mundo ambientalmente hablando, naturalmente hablando, más bien antinaturalmente hablando, en manos del ser humano, sin control y sujeto a que haya totalmente manifestación de despropósitos. Este es el escenario que busca el término que vamos a mencionar ahora, sobre el que vamos a acabar, el poshumanismo. Hemos hablado de el humanismo, si bien no lo mencionamos como pensamiento ideológico, pero como postura, es lo que el ser humano ha querido ser muy humano, porque somos humanos. Algunos han hecho énfasis desde un principio de la historia del hombre en que el hombre tiene que ser humanista, de pensamiento humanista, porque pues eso nos habla de que amemos la naturaleza, amemos el uno al otro, estemos en paz con nosotros, forma parte de todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero el humanista quiere hacer todo esto y busca hacer todo esto sin la participación divina, sin que Dios tome cartas en el asunto. Luego nos encontramos con los transhumanistas. Estos pretenden que con la ayuda tecnológica las condiciones humanas puedan ser mejoradas y sobre todo improvisadamente abran ese espectro de quién sabe qué puede pasar, pero lo que va a pasar puede ser muy bueno, porque siempre nos vamos a mejorar. Cambiar la manera en que somos genética y físicamente, pero sobre todo cambiar la manera en que moralmente y espiritualmente nosotros entendemos que tenemos relación con el único y soberano Dios. El poshumanismo entonces dice o postula, es un organismo descendiente de nuestra especie. ¿Quién? El posthumano. Recuerden, humano, humanismo, transhumanismo, y después de que haya ese transhumanismo, nos podríamos encontrar en un escenario de esos apocalípticos de película tipo Terminator, donde las máquinas se apoderaron de la raza humana. Oh, Andrés, ¿a dónde te fuiste a parar? Estamos hablando de términos que en este momento pensadores, gente con mucho poder de convicción y económico, están permeando los pensamientos de jóvenes y de personas y gobiernos y entidades que tienen el poder de impactar la manera como piensan o como quieren que piensen los demás. Hago una pausa antes de leer esto o mencionarlo. En este momento están diciendo ya que el ser humano, el mundo, está siendo objeto del experimento social, psicológico y emocional más grande del que se haya tenido memoria en toda la historia del ser humano. Estamos hablando del tema del confinamiento y la pandemia y lo que ésta ha generado. No estamos hablando de nada inventado, lo estamos viviendo en este momento. Nos quieren enseñar a mantener la boca tapada, nos quieren enseñar a mantener distancia en los unos con los otros, ¿ok? Cuando la Escritura nos dice que tenemos que congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos, que es necesario que estemos unidos como varios carbones encendidos, que cuando están juntos producen mucho más calor. Pero este experimento social lo que pretende es ver cuál es la reacción de la humanidad. Y pienso que tienen unos elementos bastante nutridos para llegar a, según ellos, muy buenas conclusiones. Porque hasta el momento, el ser humano, con toda la interacción que tiene que ver con las entidades gubernamentales alrededor de todo el globo, están logrando precisamente eso. Sagradamente, porque nos sometemos a las autoridades, cubrimos nuestras bocas, mantenemos los 2 metros de distanciamiento social. Lo han hecho bien ellos.
Los titiriteros lo han hecho bien. La pregunta que tenemos que hacer es si seguimos actuando como títeres, entendiendo y hablando estrictamente en el sentido espiritual, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esto tenemos que recordarlos ustedes y yo, a los que Dios ha elegido para salvación. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestra perspectiva un poco más allá de lo que la noticia o el noticiero de turno nos dice. Poshumano busca que el ser humano, después de haber pasado por ese transhumanismo, sea un organismo descendiente de nuestra especie. Ojo con lo que hablan, lo que postulan. Hablan de que sea descendiente. No estamos hablando de la descendencia de Adán, la descendencia de Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham por la fe. Pero aquí están hablando de un organismo, un ser que de alguna manera, según ellos, evolucione de su condición humana a una condición post-humana. ¿Y esto cómo se puede dar? Sino a través de la fusión de ciencia que en los últimos días se va exponencialmente a aumentar, ¿ok? Y la manera como el ser humano quiere verse a sí mismo. No morir para generar muchas nuevas oportunidades de vida. Características radicalmente nuevas debe tener este poshumano. Entre ellas, un alargamiento indefinido de la vida, que a efectos prácticos podríamos considerar como lo más parecido a la inmortalidad. Hoy nos hablan de los cyborgs, la combinación de la ciencia ficción, el ser humano con la máquina, la mitad del cerebro entonces es robot y la otra mitad es humana. Pero creo que estamos hablando mucho más de esto. Es mucho más sensible y más serio de lo que pensamos. Porque el escenario que nos plantean es un escenario en donde el ser humano dejó de ser humano. Y se habla de post-humano. Si el sexto sello tiene que ver con el poder que el hombre se le ha entregado para que naturalmente haga los desastres que sabe perfectamente hacer, sería entonces el escenario ideal para que ese terremoto suceda, de tal manera que no ha habido antes uno como ese, porque ninguno antes como ese Dios estuvo por fuera de él. Pero si se le entrega la potestad al ser humano de hacer lo que al ser humano le parezca, nos encontramos con el ser humano queriendo ser transhumano para poder llegar a ser posthumano. Esto no es ciencia ficción, hermanos. Esto no es paranoia. Esto no es teoría conspirativa. Ustedes y yo, que creemos en Dios, que sabemos lo que Dios dice y que dice en su palabra, tenemos cada vez más que abrir nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual, a lo que hay detrás de lo que se nos presenta, a lo que se dice detrás de lo que nos muestra. Porque Dios nos dice, con esto vamos cerrando, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra entes y huestes de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Estos saben cositas que muchos no saben, pero que ustedes y yo, Dios nos las presenta porque dice que ya no desconocemos sus artimañas. Daniel nos dice que en el final de los tiempos iban a suceder cosas tal vez impensables en esos momentos. ¿Ustedes creen que si ellos hubieran sabido en la época de Daniel que el teléfono celular existía, no se hubieran maravillado? Para nosotros hoy es casi que una extensión más de una extremidad. Por lo tanto, no podemos desdeñar ni considerar como insulso la posibilidad de que gente con poder, que está en el poder en estos momentos, tengan pensamientos transhumanistas y poshumanistas. Y que esa sea lo que se pretenda hacer. A nosotros no nos va a tocar. El sexto sello nos ubica en un contexto de estar listos
para el arrebatamiento. De esto estaremos hablando, Dios mediante, en nuestra próxima cita. Yo los continúo bendiciendo, hermanos. No quiero acabar antes sin una oración para que Dios continúe abriendo los ojos y los oídos de nuestro entendimiento, para que ustedes y yo sepamos cuáles son las riquezas a las que Él nos ha llamado. Pero es que son riquezas no para llenar nuestros bolsillos, es para que conozcamos cada vez más qué tan grande es Él y qué es lo que ha hecho Él por nosotros y para nosotros. Dios bendiga sus vidas, refresque sus mentes, pero sobre todo traiga discernimiento a sus corazones. Dios los bendiga. Gloria a ti, Señor.